los Alvarado eran nobles, ¿sí? Ah, sí, el Pero Pati sí sin venía de pisto. cuna noble. Ah, ok. Nobles Bueno, pero sin pisto. les O sea, digo. como nosotros. Pero él medía como 1,90. Ah, ok, era un... Sí, los Alvarado eran altos, pero él era el más alto de los Alvarado. No hay ninguno otro que tenga, digamos, un sobrenombre. Él no, el Tonatio. Ujú. Tonatio. El hijo del sol. O sea que el Tonatio se lo... Ahí en México. Fue en México. En donde Veracruz. lo- Vale la pena decir de que al único que respetaba a Alvarado era Cortés. El resto le venían sobrando. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Guate Cuento. Gracias a ustedes por estar en sintonía del programa y aparte de eso también, muchas gracias por los reportes, por las preguntas, por todo. Agradecemos muchísimo de que tengamos esa retrocomunicación, que estemos muy comunicados porque así va estando mucho mejor el programa. Pero hoy, como siempre, me acompañan mis compañeros y amigos del lado derecho. Ajá. Juancho tuyo, Carbono, Juancho Carbono. Izquierdo de ellos, ajá. Estuviste en una nueva localidad, dicen. Sí, ajá, tuvimos un show en un lugar que se llama Terminal Comedia, que es un comedy club. A Comedy Club. Ajá. Ok. Entonces, pues es un lugar donde va a haber espectáculos de comedia todas las semanas y entonces estuvimos así ahí haciendo impro. Perfecto. Ajá. Igual si quieren verme hacer impro, están a tiempo, creo yo, cuando va a salir esto. No lo sé, tal vez va a salir en la semana en la que esto va a ser. El mes ya salió. Ajá, tal vez ya salió. Es el viernes 28 de abril en el Gran Teatro del Lirio. También ahí vamos a estar haciendo impro. Y ya, para cuando esto ya salió. Pero estuvo buenísimo el show. Muy bien. Ahí está. Sí, llegó bastante gente. Ufa, Sí, no, sí, estaba sí. así de gente. ¿Así? Así, pero porque llegaron Pero solo te 5. oigo hasta un poco ronco, como que sí Sí. te fue muy bien anoche. No, hombre, eso no es de anoche, lo traigo como desde hace varios días que ando todo congestionado. Congestionado. Sí. Bueno, a mi siniestra, perdón, sí, Ahí está. sí. Siniestro. Ajá. Diestra y siniestra. El señor Xibalbá. Muchas gracias, sí. Javier Corneto para servirle. Bueno, yo la novedad que tengo es que esta semana celebramos el aniversario de TV USAC, de la Universidad de San Carlos. Fue el 21 aniversario, entonces hicimos una grabación en el edificio de la Marimba, que queda aquí en el Teatro Nacional. Okay. Miguel Ángel Asturias, ¿verdad? El teatro el edificio de la Marimba tiene un auditorium y ahí grabamos. Entonces hicimos la grabación, pero al mismo tiempo fue un evento, o sea que fue grabación con público. Ajá. Así como qué cuando bonito. lo haces vos también con tus impros, ¿verdad? Que a Ok. veces grabás. Y bueno, pues hubo presentación de 3 marimbas. La marimba femenina de concierto, que solo está integrada por mujeres. Sí, claro, Ujú. claro. La marimba de Bellas Artes y la marimba del Palacio Nacional, dándole un tributo a la marimba de concierto de la Universidad de San Carlos, que también estábamos celebrando sus 40 años. Claro. Al mismo tiempo. Entonces fueron 40 años de la marimba y 21 del canal. Bueno, eso fue lo que pasó esta semana. Y bueno, pues estamos muy contentos porque salió muy bonito. Qué buena onda. ¿Ya lo van a pasar? ¿Cuándo lo van a pasar? El programa, ¿cuándo es cuando lo terminen de editar? Ok, todo quedó muy claro. Ajá. Ya saben cuándo pueden ustedes ver. Estará cuando esté. Eso va a ser Exacto, cuando termine, diciembre, tal tal vez, ¿no? Cuando lleguemos, llegaremos cuando lleguemos. Sí, No, pero exacto. va a ser pronto, o sea, va a ser en estos días. Ajá. Solo estén atentos ustedes a las redes sociales en este caso del canal de TV USAC, y ahí pues Muy bien, ahí eso. va a aparecer. Y nuestro tata Carlos Eseña, ¿Qué tal? ¿Cómo están? historiador, ¿Qué que tal? es el que nos trae aquí toda la información. Claro, ¿qué tal? Claro que sí, ¿cómo que no? Claro, o sea, bueno, yo no sé si ya pasó o no. Va a ser la primera noche de museos del centro cívico. Ahí vamos a estar. Es decir, se puede recorrer a pie desde la Tipografía Nacional, Ajá. el Museo del Ferrocarril, Sí. la Municipalidad de Guatemala, el Banco de Guatemala, Crédito Hipotecario Nacional por primera vez, el IX mismo y subir al nivel 16 del INGUAT
para poder tomar fotografías y ver cómo se ve la ciudad ahí. Ah, qué iluminada. cool. Me voy a apuntar. Esto es el 29, entonces Ya todavía fue. tengo tiempo, ¿no? Ah, no, ya te... Ya. estuvo muy bonito. Estuvo buenísimo. Sí, la gente llegó, Yo fui. pero increíble. Ya vieron, Sí, yo sí. fui el único que les dije, ya Sí. pasó, ya Ajá. lo hice, ustedes están ahí anunciando algo Viviendo que en ya el pasó. pasado. Mi Viviendo en el pasado elenco, estamos. un Volver al paseo por futuro la... se llama la... Mi el elenco, un episodio paseo por la este. historia, estuvo muy bueno ahí en la tipografía nacional y nos aplaudieron incluso. Bueno, si pueden ir ustedes, o ya De fueron. pie, fue ovación de Sí, pie. sí. O sea, fue ufa. Standing ovation, Esto a más no esto, poder. pero- Sí, Pero ya. entonces aquí el episodio Ok. de hoy no es volver al futuro, sino volver al pasado. Ahora Exacto. aquí dice ya de qué vamos a hablar, o aquí Ajá. arriba, o aquí. En algún lado de acá de la pantalla dice sobre qué. ¿Ustedes qué saben de Pedro de Alvarado? ¿Vos? Yo sé que es el que vino a invadir aquí, Así es. que él era un español muy canchel, Muy y por eso canche, le ¿verdad? decían Tonatiuh, Ajá. que significa hijo del sol. Sí. Y el adelantado le decían también. Ajá. Y tuvo una hija, que era la hija, la hija del adelantado que le dio Según nombre a la un libro. obra. Según- Ajá, le dio nombre a un libro. Ahí está, Ok, cobro. siempre Pepe Sí, Mía. no sé si es ficción, pero bueno. Y si tuviera que adivinar, diría que era un tipo muy malo, militarote malo. Ok. ¿Vos? Bueno, fue el que mató a Tecumán, según la leyenda Ajá. también. Dale. Y que, bueno, invasor, como bien lo decís vos, se le atribuye la conquista de Guatemala. ¿Cómo no? Fue enviado por Cortés, ¿verdad? Porque Ujú. era Cortés el que venía invadiendo y conquistando esta región, pero mandó al adelantado. Ujú. Por eso es que le dicen el adelantado, ¿verdad? Porque lo mandaron para que fuera a ver cómo estaba Guatemala. Y él, Ujú. como era un sanguinario, como bien lo decís, él decidió conquistar Guatemala matando a quien se le Ah, ponía machete, enfrente. ajá, o sea, sí fue así. Fue el Y primer- después se fue a otro lado, ¿verdad? Después de Guatemala se fue a otra parte de Centroamérica. Sí. Sí, de- seguía o que- al lo que sur, pasa es que perdón. como el tipo era así sanguinario y él, Ujú. como te digo, tenía esa cuestión de que la sangre, ¿verdad? Le gustaba, entonces él siempre andaba viendo cómo no se quedaba quieto, dice aquel. Exacto. Viendo que a quién descosía ahí. Exactamente. Ok. Sí, sí. Entonces- Y fue el primer gobernador cabal Del virreinato. no sé si del virreinato, pero de Guatemala en sí, ¿verdad? Ajá. Sí. Denle ahí, denle. ¿Qué más? Y... ¿Dónde nació? Ah, y seguramente se ponía uno de esos cuellos que tenían ahí como sus... Lechuguín. se llama. Lechuguín se Ajá, llama. Ah, lechuguín. Ajá. Lechuguín, ¿sí? Su armadura y su lechuguín. O sea que hoy viniste de lechuguín. Así se llama, pues, semeja a una Aquellos, lechuga, ¿no? Ajá. Sí, pues. Nació en España, ¿no? Sí. ¿Pero dónde? Ah, qué buena ¿No? ¿Te pregunta. acuerdas? Algo así como Jerez, ¿no? No. Sí, sí, sí. Sí. Ah. Bueno, recuerdo algo que estudié y Ajá. murió en Chuapa. No, estás no. bateando ahí. Ese fue. con barrios. Barrios. O sea, los dos tenían barrios, pero no nada que Pero ver. Chalchuapa no existía en ese tiempo. No existía. No, pues, o sea Chalchuapa. que entonces nació. ¿Dónde murió? ¿Y Guatemala existía o no existía Guatemala? No, No existía Guatemala, ¿por no qué? existía porque no, pues no habían delimitado el territorio, no habían creado El nombre. el Pero virreinato. Pero era nada. Centroamérica, ¿no? Pero, ¿cómo se Tampoco. llamaba? ¿Cómo se llamaba? Virreinato. ¿Era un virreinato? No. No. Pero, ¿por qué? ¿Se llamaba así? No, Es que no me acuerdo. ¿No? bueno, se llamaba Ahí sí, Guatemala. ahí sí perdí el examen. Sí, yo estaba Sí, jugando no. maquinitas en quinto primaria, eso es lo que pasa, por eso no. Bueno, vamos desde el principio. Ajá. Jerez de los Caballeros, Eso sí. en Badajoz, Badajoz. España, que va a la frontera donde está Portugal, Ah, ok. allí. Es una población bastante antigua, porque en un principio fue de los fenicios. ¿Se recuerdan ustedes los fenicios contra los romanos en las guerras que hubo? Era un puerto de los fenicios, era una población de los fenicios ahí, que se llamaba Feres, así se llamaba Feres, y posteriormente ya los romanos llegaron y seguían con el mismo nombre de Jerez de la Frontera. Posteriormente los visigodos, estoy hablando ya después les digo por Que qué todos todo eran ese bien contexto. godos. Eran bici, Y andaban Andaba en bicicleta. bicicleta Y eran bien codos. godos. ¿sí? Todos eran bici. Entonces, llegaron los visigodos, Ujú. pero posteriormente ese terreno de ahí
los reyes católicos se lo dieron a los caballeros templarios. ¡Ah! Su máquina. Y ya está sumando bonito, Sí, ¿verdad? sí, Suena ya bonito. Ya, ufa. Ajá. Ya los caballeros templarios tenían allí terreno por lo que habían hecho en las cruzadas. Exacto. Entonces ahí es de Esa era su caballeros jubilación. templarios. Sí. Les la verdad, dijeron, sí. te regalamos esto por haber Como estado- Por supuesto, como recompensa, ahí estaban entonces en Jerez. Por haber ido a matar toda esa gente. Por eso se llama Sí. Jerez de los Eran caballeros. los sanguinarios en nombre De los Dios. caballeros. Sin embargo, un rey con el tiempo les quitó el terreno, los territorios, Ujú. que ya eran de sus familias y todo lo demás, y ahí en Jerez hay una torre que se llama la Torre Sangrienta, donde hay muchos hechos paranormales, pero esa es otra onda. Ah, qué Ahí loco. mismo, la Torre Sangrienta, porque... Pero eso es en nuestro Se otro programa, atrincheraron. Españacuento. Sí, España. España cuenta. Sí, está Nuestro bien. otro Hay que hacer el Salvador Pues cuento. entonces- Ajá. Honduras Cibarcuento. cuenta. Entonces, os digo Costa que- Rica cuenta. Joder, Pura vida cuento. Tico, Joder. tico cuenta. Tico cuento. Tico Cuentos, soy así como... bueno, Ajá. Tico y Tuco. Pero entonces, ajá, en esa región, Tuco pues, Cárdenas, perdón, un saludo a vivieron- Tuco Cárdenas. Tuco. en esa región vivieron los templarios, pero ya no. Hubo una gran masacre seguramente. Exactamente, Y por eso en se llamó la ese- Torre esa Sangrienta. fue la cuna. Sí. Posteriormente Ajá. ya surgieron varias órdenes religiosas, siempre caballerescas. Dentro de ellas, la Orden de Santiago. Ah, El actual rey pertenece a la Orden de Santiago. ah, Oye, y voy entendiendo un poquito por qué es Ujú. Santiago de los de los Caballeros. caballeros. Sí, Fíjate que eso Parte, sí a ver. no lo sabía, dale. pero supongo que por ahí, ¿verdad? Pero antes de seguir, no hablamos de que tenemos un invitado más, que es esta obra de arte del maestro Juan Antonio Franco, ¿verdad? Es un pintor, un insigne pintor guatemalteco. Bueno, vamos a hablar de esa obra, pero sí quería mencionar de que la tenemos ahí y no habíamos, Se me fue la onda, tenemos perdón. nuestro otro Perdón. invitado allá. Bueno, sigamos ¿Sí? entonces, perdón. Ya. Perdón. Ya después les platicamos cómo se llama la obra. Tiene un nombre muy lindo. Sí. Y ya vamos a hablar de eso. Pero ya que estamos en pausa, no dijiste hoy nada sobre dónde nos pueden... Ah, bueno, sí, están viendo este contenido. Hoy sí Pero se está te bueno. olvidó. No, ajá. Cabal. Está bueno porque y a veces siempre lo decimos al final y todo, pero donde nos estén viendo o escuchando, si están en Spotify, pues estamos en otros lugares, estamos en YouTube, en Spotify. Y nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook, Instagram y TikTok. Aparecemos como Guatecuento ahí en todos lados. Y si están en YouTube, pues denle ahí a la campanita cuando se suscriban. Denle a la campanita porque así les tira una notificación cuando subamos contenido nuevo. Y están ahí siempre al día. Y si algo les gusta, si quieren que hablemos de algo, comenten. Parece un disco rayado porque todos los youtubers dicen comenten, denle like, suscríbanse. Pero lo que sucede es que sí sirven esas cosas. Porque es lo que le dice a YouTube, hey, a la gente le está gustando este contenido. Claro. Entonces ya nos muestra a más personas. Bueno, y hay algo más, también estamos en exposiciones artísticas de la Universidad de San Carlos. Así. Y aparte hay una cuestión nueva, ¿verdad? Así es. Estamos, nos están incluyendo en La programación. en la programación de los canales de ANCOGUA, se llama, que es Asociación de Cable Operadores de Guatemala, que tiene más de 100 empresas de cable asociadas en toda la República de Guatemala. Entonces ya nos están viendo en Chiquimula, Petén, Huehuetenango, etcétera. Gracias a que estos amigos de ANCOGUA pues nos están programando en estos canales, Sí, ¿verdad? salud por ellos. Saludos a Salud. todos en el interior de la República, ¿verdad? Porque tenemos ya un nuevo... Pues una un nueva medio ventana, más, ajá, una nueva ventana. Exacto. Sí, gracias. Continuemos hablando de Completando- don Pedro. De la- Completando lo de los caballeros Ajá. templarios. Fue en el siglo XIV. Esos Y los años fue 1500. Clemente, algo. no, No, al siglo revés, XIV, 1300 y algo. perfecto. Clemente V fue el rey que les quitó todo esto y la Torre Sí. Sangrienta. Se llamaba porque Clemente y no tuvo clemencia, ¿verdad? Nada. Que La Torre Sangrienta es porque degollaron a todos los caballeros templarios ahí y las cabezas rodaron por
por la torre y la sangre iba en las paredes mismas de la torre. A la O sea, gran... sí fue una cosa. Es una cosa de... O sea que a muy vos te bonita, encanta hablar de muy masacres, todos los bonita. episodios. Todo ¿va? esto me lo van a censurar, pero muy bonito, Sí, de verdad. Muy bonito. Sí, la Sí, torre es- sangrienta. O sea, son esas cosillas que le van quitando valor al inmueble, ¿verdad? O sea, como que. Sí, es Plusvalía que. no es. Ajá, plusvalía Bueno, cero. Pero ¿verdad? eso pasó en 1300, estamos hablando de 1600 ya en el... No, todavía no. Vamos. O 1500, vamos, ¿era que era? Recordate que ahora estamos hablando de la Orden de Santiago. Cuando Los se fundó y caballeros todo. de Santiago. Los Alvarado eran nobles, ¿sí? Ah, sí, Pero Paco sí sin venía de pisto. cuna noble. Ah, ok. Nobles Bueno, pero sin pisto. les O sea, digo. como nosotros. Que somos Ajá, bien digo, nobles. Les digo, Alvarado se dividieron por diferentes herencias. Ellos venían de otro lado, pero se ubicaron ahí en Jerez de los Caballeros. Y entonces los Alvarado que quedaron ahí en Jerez, de la rama de Pedro de Alvarado, Ujú. sí eran nobles, Pero pobres. Pero pobres. Pelados. Exacto. Pero dentro de ellos había un tío de él que era caballero de Santiago. A cada uno de los caballeros de Santiago les daban una capa. Si ustedes, después con el tiempo de este programa les voy a explicar bien cómo es lo del caballero de Santiago. Una capa con una cruz, la cruz de Santiago. Ahora vos decías que por eso se llama Santiago y todo lo demás. De los caballeros. Ya lo vamos a ver en el transcurso de esto, porque ese es el capítulo número 1, donde O vamos a sea que conocer don un poquito Pedro de de Pedro Alvarado Alvarado. realmente sí tiene mucha influencia en todo lo que es realmente Guatemala. Sí, ¿sí? por Sus- ejemplo, sus Pedro- ciudades más Y que a todo, su ¿no? vez, él tiene influencia de dónde venía, de venir de una familia, de gente que estuvieron en órdenes de caballeros, Sí. y que hubo también en el pueblo donde él vivía, también había templarios, y o sea, como que mucho ese tema, y él Y aquí era... hubo un momento en que también eso de los caballeros de la cruz como que era muy sonado, ¿verdad? Aquí en Guatemala. Ah, bueno, pero Eso fue ya después, ¿no? fue después. Pero viene como de que allá. como que viene Ajá, de, sí, de lo viene mismo, de allá. ¿verdad? Sí. Hay una de los que hay cuatro órdenes que siguen cuatro órdenes que funcionando. siguen funcionando en Yo sé España. de los templarios, de los Rosacruz. No, eso no, en España Ah. propia. Ya. La orden del... No me recuerdo. Si me recuerdo en el transcurso del programa les cuento, pero son 4 los que están funcionando todavía. Los templarios sí continúan y no continúan, ¿vale? Porque está Ajá, es medio como jalado esto. diferente, ajá. Sí. Es que ya es como un club. Muy selecto, ¿verdad? Ajá. Entonces se supone que todavía siguen los templarios, pero bueno, esa es otra onda. Es Pedro para de nuestro Alvarado. otro canal que se llama Conspiracuento. Pedro de Alvarado o Hoy estás inventando. Inventando canales. Está bien. los que quieran, no, siempre. Era siempre muy inquieto, era muy alto. En esa época, digamos, la media de un hombre europeo era 1,70, era alto ya, Ujú. pero él medía como 1,90. Ah, ok, Era- era un... Sí, los Alvarado eran altos, pero él era el más alto de los Alvarado. Él Entonces medía sí era, 1,90. cuando se enfrentó a Tecumán lo Ay, veía Dios, para abajo. Por supuesto. Claro, ¿no? Y lo ves y Casi era que lo imponente, aplastó pues. con el zapato. En ¿verdad? la historia de toda la invasión, yo le llamo Ujú. invasión o conquista, Ajá. la invasión a América de parte de España, no hay ninguno otro que tenga, digamos, un sobrenombre. Ah, Ninguno. ok. Todo esto por su nombre. Cortés, Pizarro, Ajá. bla, 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 bla. Él no, el Tonatiuh. Ujú. Tonatiuh, El hijo del sol. sí. No, y es que cabal, o sea, imagínate que cuál habrá sido la Rubio. estatura, ajá, cuál habrá sido la estatura promedio de los, pues, de los aztecas, de los pochtecas, de los mayas, de los quichés, de- 1,65. ¿verdad? Si mucho no es que por ahí. unos 50 y algo, ¿no? O sea, éramos chiquititos en esta región, ese era el estilo. Entonces ya ves a este infeliz que te saca 50 centímetros, Sí, casi, sí, 40 centímetros. Y Ya encima sí. bravo, mano. Ajá, y llega ahí con su armadura todo brillante, con Claro. su lechuga ahí en el Ajá. ¿verdad? Lechuguini. Lechuguín. Claro. lechuguín. Lechuguín. De lechuguín. Si decís vos, este cuate es una extraterrestre, o sea, es una deidad. Ujú. Pedro de Alvarado nace en 1485. Es decir, que Pedro de Alvarado tenía ¿cuántos años cuando el Como descubrimiento? 10. No. 10 No, años, ¿no? menos, menos, Ocho menos, años. sí, 8 Cuando años. se descubrió América. 1492. Ajá.
Ajá. 7 años, 7 años. tenía. Pero a él desde pequeño, digamos, cuando vio lo del descubrimiento de América, Cristóbal Colón y Ajá. todo lo demás, él pensó que él quería ir ahí, que le gustaría ir ahí desde pequeño. Ah, ok. Al Y nuevo era- mundo. Además era era, la muy- moda, además era la moda seguramente en el... Ah, en el seguramente, antiguo o sea, pues, Híjoles, y las Américas. llegaba esto, la lo noticia otro. Les que voy a- era, en esa época eran las Indias. Les voy a hacer una Ajá. pregunta también de colegio. De colegio. Sí. ¿Quién financió la conquista de América? Ah, bueno, a ver, la que nos cuentan es que fue los reyes de España quienes financiaron el descubrimiento. Un viaje. Ajá, el viaje ese. Ujú. Pero luego ya la mera conquista y toda la operación militar ahí, sí, no sé. ¿Vos qué opinas? Tiene que haber sido el rey, ¿no? No, De la época. no, De España, rey de España, dijeron. no. No. Era una empresa, cada quien tenía que ver cómo se iba y se financiaba, con el respaldo de los reyes, por supuesto. Pero, ajá, pero O sea, el respaldo la quiere decir corona el no tenía permiso. suficiente pisto como para... Estaban en guerras intestinas, uno. Dos, Ajá. estaban en guerra con Inglaterra, con Francia. Entonces estaba muy complicado para ellos tener dinero, pero les cayó de perlas Descubrimiento. no tanto el descubrimiento, sino la invasión a América. Ujú. Sí, ya planificaron, entonces Sí, invadir. entonces imagínense, Pedro No, Alvarado, entonces ya tenemos como un lugar de donde podemos ir a sacar oro, mucha. O sea, esto es Claro. un poco el... Claro, eso claro. era, pisto. Y entonces como los otros querían pisto, ok, ustedes tienen un porcentaje Ujú. y yo soy el rey. Me Entonces, tiene, me me tienen toca que mi dar- parte Era también. la bananera de aquel tiempo, digamos. Sí, claro, sí, así, Sí. así funcionaba, sí. La United. Ah. Saludos a los de United Food Company. Todavía Sí. existe. Saludos. Sí, ¿Desde dónde? Desde... desde esa, Desde su patio esta trasero. república Desde su patio bananera, desde esta república Ajá. bananera. Me metí a otro lado. Bueno, entonces Alvarado con su familia se trasladan un tiempo a Sevilla. Ah, ok. Y ahí en Sevilla, según los que estuvieron con Alvarado, que hay algunos escritos, dicen que él era muy travieso. Por ejemplo, se subía a la Torre de la Giralda, que es la torre más alta que está en Sevilla, y se pasaba de un extremo a otro así corriendo en un espacio así. Y le gustaba Saltaba, todo eso. digamos. Sí, le gustaba todo eso. Los hermanos no tanto, él sí. Él siempre descolló en ese sentido. Sí. Parkour. Entonces, tranquilamente parkour. En 1510 deciden entonces irse ya hacia el Nuevo Mundo, Ujú. Ahí ya estaba el adulto, ya a estaba. la Española, que la Española está ahora compuesta por República Dominicana y Haití. Y el gobernador era Diego Colón, el hijo de Cristóbal Colón. Ah. Ya había muerto Cristóbal Colón, seguramente. Yo ya había muerto. Ajá. El gobernador era Diego Colón. Diego Colón, el hijo de Cristóbal Colón. Sí. Ya, y para ese entonces ya habían entendido que no habían llegado a la India realmente, sino Sí. que sí era otro continente nuevo. Exacto. Pero en 1510 decís, ¿va? Entonces ahí qué edad 1510. tenía ya... Cristóbal 1480, Colón, te iba a decir yo. 1485 nació. Ajá. A ver las matemáticas. 1485 A y 1510. a 1510 fueron 35 años. 25. 25. 25, perdón, sí, 25. Era un chavillo. Ahí Estaba estaba chavito todavía. Estaba pollón. Pero según entiendo yo, Dale. y lo que más o menos estudié, él venía con Hernán Cortés. No No fue venía así. con Hernán Cortés. ¿Por- Sí eran por de qué? del mismo lugar casi. Cuando Siempre conquistaron México, espera, que fue la vamos, invasión a México. vamos poco a poco. ¿ok? ¿Ok? Vamos poco a Sí, poco. porque llegaron a lo que decías, llegaron a la A la Española, la española. que es la isla que actualmente es Haití. Y República República Dominicana. Dominicana. Ahí llegó él Sí. solo, digamos. No, él llegó con 4 de sus hermanos, con Diego, Gonzalo, Jorge, Jorge de Alvarado. un su Él estuvo sobrino, aquí en Guatemala. bajaron su sobrino y fueron a dar con un hermano de su papá, ¿Ok? que ya estaba allí Ajá. porque había viajado con Cristóbal Colón. Y él ya estaba ahí habituado y era como segundo del gobernador.
O sea, estaba bien ubicado ahí. Sí, pero ya habían Alvarado quería pasado pisto. años, eso quiere decir que ya algunas cartitas habían ido y vuelto, Por ¿no? supuesto. O sea, ya la información se estaba moviendo, no fluidamente, porque No, Se tardaban meses en llegar. Ajá, los Alvarado entonces ya estaban ahí. El montón de Alvarado. Eran como 6. llegaron ahí con El todo. clan. Sí. Sí. Eran como 6 los Alvarado. Entonces estaban ya ahí y de ahí partían expediciones hacia Cuba. Todavía no estaba conquistada Cuba. Entonces Diego Velázquez, que no es el pintor, sino Diego Velázquez, el gobernador de allí, mandó una expedición y Alvarado se distinguió y entonces lo nombraron capitán. Ah, ok. Ahí fue donde empezó ya realmente El capitán. a hacer Alvarado. carrera militar. Exactamente, Ajá. el capitán Alvarado. Encontraron ahí a unos jíbaros, de allí encontraron caciques y de allí se origina la palabra cacique, que ahora lo utilizamos mucho, por ejemplo, el mero mero tatascán, como decimos aquí en Guatemala, Ajá. del pueblo, es el cacique del pueblo, Ajá. ¿sí? Como El líder el líder, de la población. el mero Ajá. mero El jefe. es el cacique. Ujú. Entonces, de allí el cacicazgo, ahí empieza la palabra cacique en Cuba. Logran allí, Diego Velázquez está ahí, allí está ya Hernán Cortés, pero antes de eso mandan una expedición, estamos hablando de 1518, porque para esto a Alvarado ya le habían dado algunas prebendas como capitán, pero a él no le gustaba estar solo ahí, quería ver qué más, qué onda. ¿Qué es una prebenda? Prebenda es dinero Ok. o encomiendas en Un esa época. aliciente. Sí, pues, para o, poder- ajá, o encomiendas, decirle, mira, como premio, Claro. aquí te damos o esta plata, O en sea, el caso vos de vas a ir encomienda, te a, damos vas a ir a y hacer esto y montón esto y de se te va a indios. pagar esto. Exacto, de aquí hasta esa montaña, esto va a ser tuyo. Exacto, Ok, eso es. claro. Va. Entonces mandaron una expedición. Esta expedición llegó a donde está Yucatán, porque de Cuba para ahí está, digamos, cerca, y mataron a todos menos a 2. 2 españoles quedaron vivos. Ah, O sea, ahí sí se los llevó. indígenas fueron los que mataron a los. Ahí sí se defendieron con todo. Sí, Los yucatecos. sí, eran mayas todavía, de Ah. lo poco que quedaba de los mayas. Dijeron, nos vamos a defender. Dijeron, porque así hablan los yucatecos. Sí. Ajá. Bueno, Ya van a ver españoles. Y entonces, Así hablan. sí, Yo los nunca los- yucatecos. ¿Sabes cómo hablan los yucatecos? ¿Has visto la caricatura de Don Gato y su pandilla? Ajá. El rosado. Cucho. Cucho. Esto no es una buena idea, Don Gato. Así hablan los yucatecos. oye, pues, bomba, a la vuelta Bomba. de mi casa mataron a Pedro Infante y del buche le sacaron al famoso Pedro Infante. Bomba. Ok, sigamos después de esa yucatecada que tuve, para que aquel sepa distinguir entre yucateco y árabe, porque abre como árabe, Así un poco, ¿verdad? Me salió. no como yucateco. Ah, como es así, yucateco. pucho. Ajá. Ok, después de esa clase yucatecal, sí, Yucatequesis. de yucatequesis, sí. Gonzalo Guerrero quedó vivo y Jerónimo, no recuerdo el apellido, me voy a recordar, quedaron vivos. Uno de ellos, Gonzalo Guerrero, fue absorbido, digámoslo así, por la tribu y él decidió quedarse allí y se tatuó como estaban los de ahí. Sí, Gonzalo se asimiló. Guerrero. Exacto. O sea Jerónimo, que- no. Jerónimo, O no. sea, hagan de cuenta la película de Avatar, ¿verdad? Sí. Él se asimiló ahí al pueblo. Sí, así. Ajá. Sí. Listo, ok. Jake Sully, le Y decía. entonces el otro no, el otro sufrió, fue esclavo y todo, no sé, les cayó mejor uno que el Ujú. otro. Pero este decía que Gonzalo era un traidor Claro. y él dijo que no, él estaba contento ahí, ya no quería ser español, sino quería ser maya. Entonces se quedó ahí, con el tiempo llegó Cortés ya con su lugarteniente Pedro de Alvarado Ajá. y llegaron en las cercanías. Ah, ya era lugarteniente, Sí. Pedro Alvarado. Es que ahí vamos, escalando ahí. Pero sigue después- siendo capitán. ¿verdad? Y Pero de- era el lugarteniente, quiere decir Ajá, que era. el segundo al mando el ahí. segundo hermano. Exacto. Y se hicieron muy cuates, Cortés y Alvarado ahí Ujú. en Cuba. Y entonces dijeron que si iban y dijo él que con gusto iba a Alvarado y todo lo demás.
vale la pena decir de que al único que respetaba a Alvarado era Cortés. Ok. Nunca se peleó con él, nunca dijo no, nunca nada. El resto le venían sobrando. Bueno, y al final militar, ¿no? O sea, respetaba esa jerarquía. Pero la Pero, de él, la de otros no, que ok. sean del Ah, mismo ok. nivel de Cortés. Y le Ajá, causaba no. problemas a Cortés. Muchos problemas a Cortés, muchos, que vamos Por a su, ir, joyita. por su carácter. vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, llegó otra patrulla de españoles, Ujú. ¿sí? Y combatieron contra los mayas que estaban ahí en Yucatán. Rescataron a Jerónimo, me voy a recordar el apellido, perdonen si alguien lo sabe que lo escriba, si no me voy a recordar en el transcurso. Y él agradeció porque nunca había cambiado. Aquí se dio una conquista muy interesante, porque él no cambió nunca, siempre seguía siendo católico y le pedía todos los días. Estuvo 2 años ahí preso de esclavo y todo lo demás, mientras que Gonzalo Guerrero, no. Él Gonzalo sí se Guerrero convirtió, digamos. era maya, él tenía Ese su sí. familia maya y todo lo demás, y combatió a favor de los mayas contra los Ok. españoles. No, es Avatar. Avatar, la película de Avatar. Él llegó a hablar con los españoles porque les dijo, mejor ustedes lárguense, pero nos vamos. No, 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 yo aquí estoy bien, mejor váyanse por favor. Si no, aténganse. Ujú. Y ya con el tiempo fue desencadenándose ese problema hasta que lo mataron en una batalla Oh. a Gonzalo Guerrero, que Y tenía Jerónimo otro nombre. de Aguilar, dice Muchas aquí. gracias vos. Sí, te lo busqué. Jerónimo de Aguilar. Jerónimo dije bien, ¿verdad? Sí, de Aguilar. De Aguilar. Él sí regresó a España y todo lo demás. Y sirvió para que les dijera cómo eran ellos, etcétera, etcétera. Ujú. Pero estamos hablando aquí de Yucatán y mayas. Ajá. Lo poco que queda. Exacto, ajá. Por donde vamos en la línea de tiempo es que llegan a lo que era Haití, Sí. luego se pasan a Cuba y luego empiezan a entrar a México. O sea, Por la- Yucatán. Exactamente. por Yucatán. La invasión va en sus primeros años. Pero llega Cortés con Alvarado y entonces fundan el puerto de la Veracruz, ya en México. Ajá. Es el primer puerto, el puerto de Veracruz. Ahí es, inclusive todavía hay ahí vestigios de la casa de Cortés y de la casa de Alvarado, ahí en Veracruz. Hay un lugar en Veracruz que se llama Ajá. Alvarado. Allí por eso, por Pedro de Alvarado. De aquí vamos a encontrar un montón de cosas. Ajá. Ahora, voy a preguntar a producción si ya es tiempo de hablar de la pintura o todavía no. Bueno, esta pintura, ¿cómo es que se llama el título? Dijo? ¿Cómo es que le dicen? ¿Cómo es que se llama la pintura? Pues el título no creo que tenga, Ok. pero nos representa a la diosa justicia, Ajá. Oh. Ok. muy gorda, con una balanza en una mano y rascándose el estómago con una espada, con la Ajá. punta de una espada. Ujú. El significado, pues, es una imagen muy propicia para este tiempo, ¿verdad? Porque cabalmente, como quien dice, a mí me viene sobrando la justicia y Me rasco con la espada. me rasgo con la espada, pues, o sea, me viene sobrando el mundo, ¿no? Y la justicia deja de ser esta figura como que la que todos tenemos en mente, 90, ¿no? 60, 90 con una Exacto, venda. como muy guapa, ajá, con su venda y todo. Y Sino- que la justicia es, valga la redundancia, justa, ¿no? Exacto, sino que se Entonces, vuelve aquí esta como que figura, sí me viene sobrando el mundo. exacto, figura de exceso y que no le importa. No, Entonces nada. este autor, Interesante. Juan Antonio Franco, este es pincel seco, Ujú. ¿verdad? Y la obra es de 1975, es de esa época. Hablando un poquito de Juan Antonio Franco, ¿verdad? Les estaba contando al inicio del programa Ujú. que este señor pues nace en Guatemala en 1920. Luego se va para México y ahí estudia Bellas Artes. Se gradúa allá y se roza con algunos personajes de la época, como por ejemplo Diego Rivera Ujú. Frida Kahlo. y Frida Kahlo, ¿verdad? Y hablábamos también Rina Lazo. que Rina Lazo, guatemalteca también, que andaba por ahí, seguramente han de haber estado juntos en algún momento. Él fue asistente cabalmente de este señor Diego De Rivera Diego Rivera. en ese tiempo. Bueno, luego pues regresó a Guatemala y ahí incursionó un poco más en los movimientos de aquella época como Saquerti, El último ¿verdad? Y Acento, que fue también después, creo yo, de eso.
Entonces, sí es una personalidad guatemalteca, ¿verdad? Es un ilustre e insigne pintor guatemalteco. Y que pues en el 94 más o menos por ahí, no sé la fecha exacta, pero en ese año fue que falleció. La Universidad Popular Sí, trabajó en la Universidad Popular, trabajó en la Escuela de Arte Plásticas. Nacional de Artes Ajá. Plásticas y también en el Museo de Antropología e Historia. Sí. Entonces, sí es una persona pues muy conocida en el ámbito artístico, sobre todo de las artes plásticas aquí en Guatemala. Un homenaje para él porque es una persona pues que ya falleció, pero que nos muestra en este y otros trabajos que tiene, pues nos muestra mucho del sentir, digamos, personal en este sentido, pero también del sentir de muchas personas que tienen... Con respecto a la justicia y por ejemplo, lo que en este pasa caso, actualmente. Sí. Ahora, ¿a qué le debemos este préstamo? Este préstamo se lo debemos siempre al amigo, al gran amigo Hugo Gutiérrez, que es un escritor y promotor cultural. Él nos está proveyendo ahora con algunas de las obras. Y bueno, pues muchas gracias a Hugo y ya se la vamos a devolver porque sí nos han contado que obras como estas pues sí tienen un alto poder adquisitivo. Claro, ajá, sí, hay que devolverlas, ¿verdad? Porque no es cualquier cosa. Pues bueno, okay. Franco, ¿verdad? Juan Antonio Franco. Juancho, yo te quería comentar, o tal vez vos me puedes ayudar. Hay preguntas de la gente con respecto a los programas que hemos hecho, lo del último programa. Vamos a ver si hay comentarios, ¿sí? Les vamos a contar los comentarios. Así tomo yo agua. Sí, dale. Es casaca para tomar agua. Pura mentira. Si quieres leer, ¿no? Dice, ahí está, listo. Voy a leer un par, porque son varios. Dale, Juancho. A ver, tenemos algunos comentarios que vienen de nuestro episodio anterior, que fue el del Mataperros. Claro. Y dice, Belén Zamora dice, yo recibí clases con don Manuel Alvarado y mi tío fue parte de la Orquesta Sinfónica Juvenil con el maestro. Con el maestro. Hablando del papá, de Paulo. Así es. Buenos recuerdos. Saludos para Pablo de parte de mi abuelo, don Arturo Cardona. Y amigo de don Manuel, que es el papá, ¿no? Y por ahí alguien, hicieron varios comentarios, pero este es el otro que voy a leer. Dice Sonia Elizabeth, dice, ahora falta un programa que exalte la figura de Oliverio Castañeda de León. Ok. Muy bien. Líder universitario. Entonces ya contamos la historia de Oliverio Castañeda tío. Ahora la mera de Oliverio Castañeda de León. Sí, sería bueno. Bueno, a prepararse pues producción con ese programa. No hay nada más. Hay algo otros. Sí, qué bonito, es que habla. Ajá, algunos otros que pues la gente, como pues ahí está Norma de Corleto, ahí está Sonia también había escrito, Jairo Dávila, que Alejandra Chajón, que pues dice, nos felicita. Gracias. Programa y todo. Muchas gracias, sí. Entonces, Jairo Dávila es un amigo de Chimaltenango. Saludos. Saludos hasta Chimal. A la ciudad de los escudos. Chimaltenango. Salud. Otro día hablamos de los significados de cada nombre. Ay, sí. Eso sería muy interesante, creo. Sí. Bueno, ¿y qué estaba yo? Con don Peter. Estábamos hablando de don Peter. Con el Peter, ajá. ¿Sí? Pues él participó en varias incursiones. Don Peter de Alvarad. Sí, Alvarad. Alvarad. Of Alvarad. Of Alvarad. Spanglish. Sí. ¿Por qué el de? Sí. Porque él era la familia Alvarado. Sí. Pero ¿por qué el de? De Alvarado. Y no solo en ese apellido ha pasado eso. Pasa en muchos, ¿verdad? O el de o el I con Y. Eso, como el. Pero el de es de pertenencia. Sí, pero el I es como agregado. Como Carlos se enseña y Alcayaga. Exactamente, así podría ser. Qué bonito. Es de agregado. Ajá. Pero si fuera de Alcayaga, quiere decir que pertenece a los Alcayagas. Ajá. Fíjense que a la sazón es lo mismo. Ok. Alcurnia. Sí, pues. Exacto. De Alvarado. Sí, Alcurnia. Y Alvarado. Él se llamaba Pedro de Alvarado y Contreras. Ahí están los dos. Sí, pues, pero eran agregados, él
hoy por hoy se hubiera llamado Pedro Alvarado Contreras. Exactamente. Pero es algo Pero así por como. ser un él apellido de pertenece- abolengo, Él pertenece perteneciente a la familia Alvarado y también a la Contreras. Algo así Sí, sería sí. la traducción, ¿no? No, es para darle un para darle sentido, adorno es adorno. Es adorno. Como Como de exaltar- la peña Por en supuesto. vez de peña. Sí, sí, por ejemplo. Ajá. Pero y él era los dos. Ah, ok. De Alvarado y Contreras. Que donde vamos en la historia, este man ya es lugarteniente, Ajá. ya está en México y ya existe el puerto. El puerto de Veracruz. Y entonces ya los barcos pueden directamente Sí, llegar a Veracruz. Ya no tienen que llegar exactamente. una isla y después otro barco Por y no sé qué, supuesto ¿verdad? que sí. Pueden llegar directamente a Veracruz. Y Entonces ya pueden entrar más armas. ya más estando cosas, allí, más- entonces él va con Juan de Grijalva, otro de los conquistadores, invasores. Y va, ya se adentra a Yucatán, ahí es donde encuentran a Gonzalo Guerrero y a Jerónimo Aguilar. Sí, ¿verdad? De ahí. Jerónimo de Ajá. Aguilar. Va. También Y era ahí de se dan cuenta de que es desde que llega a Veracruz, Ajá. los tlaxcaltecas, que son los que llegan ahí donde están ellos, dicen Tonatiuh. Tonatiuh, Los ¿por qué? tlaxcaltecas son los que le ponen Tonatiuh. Y allí conoce a doña Marina Cortés o la Malinche. ¡Ay, sí, la Malinche! La Malinche, que realmente no sé, muchos dicen que es una traidora, Ujú. otros que... Otra gente dice, si no hubiera sido por su intervención, ella, no. hubiera sido mucho peor la masacre. Exacto, Ajá. es muy interesante Ok. ese personaje de doña Marina, que así fue como la... Y se miran con Hernán Cortés. Exacto. Y Love is in the air. Y así entonces es. se juntan, ¿no? Y como era ella de la alta sociedad, digámoslo, sabía de protocolos. Ajá. Y entonces le era mucho más fácil aprender el idioma. El idioma lo aprendió rapidísimo. Entonces por eso intérprete y entonces ahí estaba ya Cortés con la Malinche. Ujú. Después de eso, Alvarado, ya Tonatiuh, todos no decían Alvarado, a Cortés le decían Cortés y Tonatiuh. Ah, ok. Entonces, él O sea que el Tonatio se lo. allí en México, Fue en México en donde Veracruz. lo. En Ajá. Veracruz. En Veracruz, sí. Los tlaxcaltecas ahí, Tonatiuh. ¿Por qué? Porque se parecía al dios Sol, Ajá. por lo rubio. Y por acá, es lo que te digo, Colorado. parecía un tipo gigante, colorado, sí. ¿verdad? De piel ahí Y- todo blanco, mamadísimo, Colorado. rubio, literal en su caballo blanco ahí, Sí, ¿verdad? Entonces uno se impresiona, pues. por supuesto. Porque Imagínate nunca has qué visto algo qué habrán similar. pensado realmente cuando vieron caminando al tipo hacia ellos. Pues. Ajá. Sí. Dijeron, ah, Y pues, encima era masacre. encima era daba más miedo, daba miedo, Alvarado. Sí, tremendo, perdón. Sí. Y que pues te lo venden como, te enteras de la historia de él como Don Pedro de Alvarado. Que Exacto. Don también es un título. Por ¿sí? supuesto, se va ganando. Ajá. Entonces Ahí- hoy allí a todavía cualquiera no le era. dicen Don, pero... Pero también cuando las noticias llegaron ya a esta parte, digamos, esta región, Ajá. Guatemala, toda Centroamérica, Sí. ahí venían las noticias, ¿ah? Claro, claro. Tonatiuh. Y ya venían las historias contando Ya, seguramente. ya Entonces, sabían quién era ya Tonatiuh. era una cuestión que Tonatiuh, híjole, de ya iba a hecho. venir aquí, Ajá. iba a venir aquí. Y nos ¿qué va a venir a hacemos? masacrarnos, Sí. o sea, va a estar bien feo. Sí, ya conocían a Tonatiuh. Ya Ujú. cuando vino a Guatemala ya conocían a Y ya Tonatiuh. sabían que era malo. Exacto, por todo lo que hizo. Ujú. Entonces ya de entrada era, Ajá. mejor démosle todas nuestras mujeres. Y entonces ahí se dieron cuenta de que había mucha riqueza y acorde a lo que le decía doña Marina, la Malinche, a ellos, Ujú. había un imperio enorme que eran los mexicas, aztecas. Ujú. Mexicas voy a decir de que eran los tlaxcaltecas, los cholutecas, los propios aztecas, entonces Toda la gente del área de México. eran mexicas. Pero aztecas, donde estaba México ahora, donde está Ujú. la Ciudad de México. Bueno, entonces hablaban de grandes tesoros y una gran ciudad, y era así. Bueno, pero llegó esto a oídos de Diego Velázquez, vuelvo a decir, no es el pintor, sino un homónimo, y él, como quería oro, pero no le caía bien Hernán Cortés, a pesar de que era su ahijado. Ah, ok. Sí, pues, pero así se le pusieron chic, chic, Claro. símbolo de peseta. Entonces ¿Qué será? dice, Cortés no me está diciendo todo lo que hay ahí.
Pero en aquel tiempo no dijo existían que las había- pesetas, digo yo. Ah, no. No. Eran reales, no, ¿qué eran? No, tampoco. Reales pesos. era aquí en Guatemala. Eran pesos. Pesos. Ajá, eran, bueno, eso vemos otra. Y sí, es que es muy largo de decirles. Ajá. Los maravíes, por ejemplo, es una moneda que se utilizaba, en fin. Bueno, si han visto Piratas del Caribe, Ajá. hablan de los maravíes ahí. Ah, esos son los, pues, Como muy los doblones de ficción, españoles pero, también. ajá. Y un tostón. Doblón, el tostón también. Sí, no voy a hablar de otra Todos los cosa. nombres de dinero. Sí, dinerón. Ya tuvimos un va. programa sobre los billetes, entonces sigamos adelante. Sí, por favor. muy bien, señor. Perfecto. Entonces, mandó a Pánfilo de Narváez Pánfilo. para que se encargara de Hernán Cortés. Qué buen nombre, Pánfilo. Está Encarga- se llamaba? Encargar es... Ok. Claro que sí. Ok, listos. Para que Lo mandó para que- desviva. Sí. Era sicario, entonces Entonces Pánfilo. le dijo Pedro, si quieres me lo dejas a mí. No. Vamos a ir. Los tlaxcaltecas dijeron que ellos querían ser aliados de los españoles y los podían llevar a Tenochtitlan. Entonces, perfecto, vamos, pero conforme iban en el camino, ¿Mm? habían escuchado de que los aztecas los querían matar en el camino. Llegaron a Cholula. Cholula en ese entonces era un lugar donde el más grande centro ceremonial de Quetzalcóatl. Ah, ok. Y Dedicado a entonces Quetzalcóatl, dijeron, ajá. eso nos van a madrugar aquí. Había una fiesta dedicada a Quetzalcóatl y ahí ellos ya habían pensado, los aztecas, en tronárselos antes de que llegaran. Ahí era propicio para eso. Pero los que estaban llegando eran Los españoles, era Hernán junto con Pedro. Pedro y otros más. Ajá. Y su entourage. Exacto. Y eso, Séquito. Ajá. sí, muy bien. Y masacraron ellos, los españoles. Masacraron, no sé, por ejemplo, Bernal Díaz del Castillo habla de 2000, creo yo. Sí, porque preparados para que los iban a emboscar, llegaron ahí con todo. Con todo. Y sí recuerdo Aprovecharon La matanza de Cholula. ese escrito, digamos, de Bernal Díaz, decía que cómo era posible que menos de 300 españoles habían podido luchar con más de 3000. Pero es que no era así, ahí vamos a ver. Y que los habían masacrado, ¿verdad? Y cómo era posible, ¿verdad? Pero es que Cada era- uno tenía que echarse como a pero 10. es que era al hombro. porque... No era así. Pero no lograron al final. No fue así. Eso, vamos, poco a poco. Ok, sigamos pues. En ese entonces también lo que les daba, aparte de ver a hombres blancos, barbados, a Alvarado, que era grandote, Ajá. los Esa es la otra cosa también, va. los Uy, a perros él de guerra. Le sale Los pelo en la cara. españoles traían perros de guerra. Ah. Que no sabían ellos cómo eran. Los perros de guerra fueron usados por los romanos, por ejemplo. Entonces los españoles también traían perros de guerra y atacaban y los indígenas no sabían qué onda. Claro, claro. No estaban acostumbrados a esos perros enormes que eran como mastines, unos perros grandes, y atacaban, entonces no sabían cómo. Sí, era una de las como cosas. perro que ataca sin Ujú. piedad, ¿no? O sea, Sí. está complicado. Y eso también Estaban multiplica las... entrenados para eso. Claro, y eso multiplica las fuerzas también, porque Por mientras el supuesto. perro se está ahí deshaciendo de uno, yo estoy con otro y ahí estamos en la peleadera y todo, pero Claro. sí, cabal, contás a los hombres, a las personas que había ahí, pero no contás justamente Esa es la todas razón no, por a la los cual animales. tan poquitos No solo eso, es lograban. que Ujú. ya van a ver. Y también los números tal vez no están tan confiables, decís vos. Ahí van a ver qué otra cosa Ok. infundió en cuanto a la A lo invasión que y hable vos, conquista. entonces, Los tlaxcaltecas tenían dentro de su grupo a los llamados guerreros otomíes. Los otomíes eran los meros, como por ejemplo en Grecia, los espartanos eran ok. los meros y los atenienses no. Ujú. Entonces los Viste otomíes, 300. ¿Vos Sí, viste sí. 300? los ¿Cómo indios es? otomíes eran los guerreros así, gruesos. Lo interesante del caso es lo siguiente. Otomíes. En México los aztecas eran un imperio. Ajá. En América Latina solo hubo dos imperios, el Inca y el Azteca. Nosotros no, era una guerra intestina, había, bueno, en fin, Sí, por un lado estaban los cachiqueres y por otro lado estaban los quichés. Todo por ejemplo, lo- pero eran poco pero no mame, eran- los mame, no Pero los incas, los nunca hijos, nadie todos. logró unificar jamás, en ni en esta tiempo de región. los mayas. No ni en estaban tiempo de unidos, los no mayas, estaban unidos. Ajá. no.
y ahora tampoco. Bueno, y la verdad, me únanse. Bueno, entonces, los otomíes eran los guerreros de los tlaxcaltecas, llegaron los tlaxcaltecas y pactaron con ellos y les dijeron, miren, nosotros queremos ser sus aliados, porque odiamos a los aztecas. Ah, ok. Nosotros somos pocos, sí, pero los aztecas no han logrado sojuzgarnos. Los aztecas ya habían sojuzgado a todos, incluso habían llegado a parte de Guatemala Pues, y todo parte de Estados Unidos. O sea, todo eso era el el imperio, imperio pero azteca. el imperio azteca no había podido con O esto. sea, Moctezuma primero era el que había hecho todo esto, pero con los tlaxcaltecas, como cosa rara, no habían podido. Eran pequeño el pueblo, pero combativo, como Ucrania. Sí, como No, pero Rusia. mira, una duda. En ese Sí, vos. tiempo me estás hablando de que era un imperio, ¿no? Era un Sí, imperio. los aztecas. Pero, y entonces azteca. este Moctezuma era el emperador. El Pero emperador. entre ellos no se hablaban así, porque la palabra emperador, imperio, viene de... Ajá. Pero era el Era el emperador, equivalente, ajá. Era el equivalente al emperador. Sí. Sí, Tatluani se llamaba. ¿verdad? Era Tatluani. Ajá. El Y Tatluani no era mero. imperio, sino que era... No, sí, era imperio, era O sea, Pues, lo que- no lo- como nombre para imperio, pero sí era un No gran como nombre. territorio Para liderado por una relacionarlo. persona. Moctezuma se bañaba 4 o 6 veces al día, comía no sé cuántas veces. se bañaba... Eh, ¿Y cuál era su onda? Lo- Sí, era o el equivalente a un faraón, pues, o sea, era un Sí, tipo claro. ahí, casi deidad ahí. Los indígenas, cuando eran muy limpios, no así los españoles. Eran, imagínense. Es que aquí siempre ha habido agua. Siempre. Ajá. Y ahí vivían en el agua. Bueno, vamos en el orden. Ahora, Por eso es que dicen claro. que los mejores perfumes son europeos. exactamente. Ah, Como no se bañan, Francia. Así es. No hay agua. Ese es el estereotipo ahí de que la mano no se baña. Va, Y es cierto. Perdón, pero la verdad. Entonces estaba todo este gran imperio que era el imperio azteca. Claro. Estaba este pequeño grupo con el que no Los habían podido. tlaxcaltecas. Ajá, y ellos hablan con los españoles, dicen, nosotros les vamos a dar entrada porque nosotros no sabemos los caminos, no sabemos cuáles son los puntos vulnerables, no sabemos, o sea, Pero son locales, aparte de pues, están eso, jugando local. los 4 señores de Tlaxcala Ajá. van a dar a sus hijas a los españoles. Es que ya se la sabían, Y matrimonio entonces, real, o sea, y entonces claro. él le dieron a Tecuelhuetzin, ujú. a Hernán Cortés, y él le agarró la mano a Tecuelhuetzin y se la dio a Alvarado. Y le dijo, ok. él es mi hermano, así que es Dársela como es- dármela a mí. Ah, ok, Pero y además yo ya estoy casado. ella estaba con la Con- Malinche. Ajá. con la Marina, ¿no? Marina se llama. Marina le pusieron de Pero Malinche. Malinche. Tampoco era Malinche el nombre, pero bueno. Y estuvo allí ella, Tecuelhuetzin, Sí. después de... Pero la- eso era, o sea, es la vieja técnica de usar el matrimonio Por para unir supuesto. poderes. Ajá, Por para unir supuesto. familias. Además las o- usaron como traductoras y Por como supuesto, ajá, claro. ciertos- Pero sobre todo era el que había un compromiso Ajá. de que no iban a ¿Cómo fue que dijiste que se llama? Tecuelhuetzin. Tecuel. Tecuelhuetzin. Ajá. Y es como decir Tecuelhuetzin. la Malinche, pero Tecuelhuetzin Xicontecatl. Híjole. Xicontecatl el Grande era el papá de Tecuelhuetzin, uno de los 4 señores de Tlaxcala. Sí. El número 4 en esta región, importantísimo, ¿no? Por ejemplo, Pues, cuando llegaron ya, te voy a decir por qué el 4, a Texcoco, Ujú. el lago de Texcoco, ustedes sí saben cómo era Tenochtitlan. no Sí, era una isla, no era una visité. isla que estaba en el centro de este lago, ¿no? Sí, pero ¿cómo se comunicaban? Con canales. A puro, ajá, No. puro. Había 4 calzadas. Ah, 4 calzadas. puentes, Una digamos. iba al Sí, pues. norte, al sur, al este y al Hagan oeste. de cuenta la isla de Flores, pero si tuviera Claro. 4, Sí, ¿verdad? Sí, y así. obviamente pues, no tan grande. Qué buena idea, lo deberían de hacer. 150,000 personas más o menos vivían ahí. Era una ciudad enorme, enorme. Pero bueno, estamos con lo de Tecuelhuetzin, Xicoteca. Sí, entonces ya hay alianza Sí. con los Y se españoles. casó con Alvarado por rituales Mayas. tlaxcaltecas. Avatar otra vez. Ahí está Pedro Alvarado todo pintado ahí. Si te das cuenta, es Avatar quien jala eso, porque eso fue cierto. Ajá. Entonces es Avatar. Siempre es el que- estilo. El estilo, Por ¿no? supuesto. Entonces está robándose todo eso. No está Y robando. seguramente ha pasado muchas veces en la historia y por eso es que Por supuesto. James Cameron dijo, ¿saben qué? Esta de Pero Alvarado
todo el tiempo la puso en el lugar que era. O sea, Ok, era su sí, esposa. respetuoso. Sí, miren, Alvarado era, tal vez, no sé si bipolar o no. Al estar en combate era masacre. Ese es otro que para matar a la gente sí es sangre Ay, fría. no, ay Dios, Gran sociópata. masacre. Pero, ajá. Pero- Imagínate, en pero- batalla mataba a uno. Mataba Pero a al tratar a la gente, él, a su propia Muy gente, diplomático, era muy- muy amable, sí diplomático, no era mala onda. Ah, ok. y cariñoso. Sí, ahí se van a dar cuenta, Hogareño. porque esto va para largo, eso es la primera parte de Pedro de Alvarado. Eh, bueno, entonces aceptaron a un dios, y dense cuenta, después de ser politeístas, Ajá. tenían que ser Ah, cierto, además la monoteístas. conversión al cristianismo, que ahí venían, es que a todo esto venían ahí los sacerdotes también. Por Entonces, deja de contarte de que solo hay un Dios. Sí. Ajá. Ah, de veras, sí, Sí, solo mira, hay- pues es Y traían el estandarte el de con la cruz, es cruz, ese mero y es. traían a la el- Virgen, Ajá. traían a la Virgen, protectora de... ¿Se recuerdan ustedes? Bueno, digamos, ahorita les voy a enseñar, le voy a enseñar, no, les voy a contar por qué. Bueno, los prisioneros indios que tenían los tlaxcaltecas o que tenían los aztecas o Ujú. mexicas, como quieran llamarles, lógicamente, según ellos, Ujú. tenían que morir, tenían que quitarle la cabeza y estaba un altar dedicado a todo esto. Los Sí, españoles... tenían su método. Los españoles no. Los españoles vinieron y vieron todo esto y les perdonaron la vida y entonces los prisioneros, cholutecas, etcétera, etcétera, Ujú. le dijeron a los españoles que con gusto iban a estar con ellos porque les perdonaron la vida y porque eso no pasaba normalmente. Claro. Y se convirtieron en ejército. Se convirtieron en ejército español. Fiel. Ujú. Por eso decían cuando traían las noticias que venía con un gran ejército de tlaxcaltecas. Sí, pues. Iban de alguna manera ir recolectando algunas personas en el camino, no a todos Sí. seguro, pero ese tipo. Y lo que te digo, ya tenés a un local de tu lado que Claro. se sabe Todo, el camino, todo. se sabe las costumbres, se sabe El protocolo, el protocolo, porque se sabe todo, eso te da una Moctezuma ventaja era muy enorme. protocolario, lógicamente era de la alta. Ujú. Sabía ella. Y de doña todos modos, Ma- hasta doña se la Marina. saben de, mira, en esta fecha, dentro de no sé cuántos días, hay una fecha importante, y vas a tener a Moctezuma ahí parado. Y Tecuelhuetzin iba a todos lados donde iba Alvarado, a todos Sí, lados. Claro, es su esposa, ¿ya? O sea, Ujú. Era su esposa. Pero Pedro Alvarado no tenía esposa española. Todavía no, Ahí era todavía no. soltero, digamos, porque esto no... Y tuvo hijos con... Vamos en con orden. esta Vamos en orden. esposa. Vamos en orden. Hijas tal vez, ¿verdad? Ujú. La hija del adelantado. Fueron entonces al primer viaje a Tenochtitlan. Allí Cortés se quedó y mandó 2 emisarios. ah, ok. ¿Uno quién era? Alvarado. Obviamente, ajá, Ajá. porque ese era su segundo al mando, y el otro. El otro era Bernardino, me voy a recordar. Y los, Bueno, no los importa. mandó Bueno, ahí sí que. Bernardino Vázquez. Una vez Bernardino más de Vázquez. adelantados para conocer y ver qué onda y empezar la negociación. Los mandó a supongo. ver qué onda. Ajá. Bernardino Vázquez de Tapia. Pero recuérdense que Alvarado era de la alta, entonces era muy diplomático, hablaba muy bien. Era violento aquí, sí, pero si era de hablar, hablaba muy bien. Ajá. Entonces llegó a los dos, conocieron a A Moctezuma. negociar la rendición, ¿o qué? Conocieron a Moctezuma. Conocieron a Moctezuma. Que era como Eso conocer al fue- faraón. O sea, sí, eso fue increíble. Tenían que esperar mucho tiempo, que estuviera bien. Moctezuma con su penacho de plumas de quetzal, ajá. Que por cierto, ese penacho está en Austria. No sé por qué. Ok. Aquí Bueno, Tal como, vez sí sé, pero como bueno. están los Sí. códices Ay, en Dios. otros lados. Nosotros, Se lo llevó a Hernán Ajá. Cortés. Pero estaba ahí como que era él. No, Ajá. No, Como que era Wakanda Forever. Estaba él ahí como Claro. que era. Sí. Con amor ahí. y Como hemos visto los tocados de, con perfumes y todo, entonces ellos se quedaron. de los mayas. Ellos ¿sí? venían de montar con armadura, Ajá. Todos apestosos, hechos huevo. Ajá. entonces él dio órdenes que los bañaran, que los limpiaran, que no sé qué. Entonces, Para poder verlo. Exacto. Ajá. entonces para no causar problemas a los mexicas, ellos dos se fueron a pie. ¿Ya? ¿Qué? No llegaron a caballo, sino Ah, a ok. pie.
con los tlaxcaltecas que iban con Ajá. ellos. Claro. Pues ahí quedaron en un acuerdo. Y además hubiera sido revelar el secreto de que tienen caballos. No, ya lo sabían. Ah, ya. Bueno, sí, va. Pero entonces, ¿cuál fue? Era solo que. Como por que protocolo íbamos también, ¿no? desarmados, como que íbamos desarmados, Sí. que íbamos solos. Sí, claro. Algo así era. Sí, venimos en paz, claro. Y bueno, solo ellos tenían caballos, entonces mala onda llegar solo ellos en caballos, nosotros zapatos. No, y es que ha de haber sido algo así como muy impresionante también para los aztecas, por Sí, ejemplo. viene montado Ver encima que de un venían, animal. Ajá, exacto. claro, Por supuesto. claro. Y después de eso, Cortés tuvo que regresar para encontrar a Pánfilo de Narváez. Entonces Alvarado, que era el segundo al mando, se quedó de primero al mando. Sí, Porque Cortés fue a. sí, a ver qué onda con Pánfilo de Narváez, porque Ujú. Pánfilo iba a apresarlo. No había ningún por qué, pero pura envidia, Ah, ok. Eso iba. pura envidia. ¿Y cuánto nos falta todavía para una segunda? Ok. ¿Alguna pregunta aprovechando? Ay, lo que quiero saber es cómo estuvo esa reunión Ajá. de Pedro Alvarado como que te suma. Bueno, primero entrar a una ciudad donde hay canales como los de Venecia, Ajá. donde hay 4 calzadas y ver el montón de gente. Obviamente en esas 4 calzadas hay guardias. Eso ajá, no puedes lo ves en sentarte- Europa. No lo veías todo en está Europa. custodiado. Ajá. Todo está custodiado. So, Sí, tendría que haber sido impresionante, pues, o sea, sí, ver a como tanta ver a gente. Atlantis ahí, o sea, En sentías ese que estabas- entonces, Milán, que era una de las ciudades más grandes de Europa, tenía 50,000 Sí, y ellos pues. tenían 150,000 a 200,000. Ah, grande, ala. Imagínate. Sí, era una cosmopolita de la. Y aparte, ver los cultivos en el agua era No, otra es que, cosa. tendría que haber sido Las llamadas impresionante. chinampas ahora. Y la mara cultivando, Por tranquilo, supuesto. en sus balsitas. Sí, las Y a la hora de que calzadas. alguien los llegara a invadir, pues tenían bien. Por Es supuesto. que esa era la Tenían bien onda, visto ajá. cómo su defensa Solo, la tenían una vez bien. más, solo había esas 4 entradas, entonces ahí las puedes defender. Y Pero es que ellos, Sí. de plano que construyeron esa ciudad más que todo para defenderse de los mismos. para mantener el internos, imperio, ¿verdad? ajá, para mantener, Para mantener el imperio. intacto. Para mantener el imperio. Exacto. Ujú. Ah, de ahí van que y no les vienen los cayera de repente mensajeros. un mongol, como Ajá. que llega de repente, así como Exacto. los mongoles que llegaban y así arrasaban Ah, sí, las- ajá. los imperios, los deshacían. ¿verdad? Exacto, Gengis entonces Khan. ahí por mucho que llegara una horda gigantesca, solo 4 entradas. Y, Los tenían. Y sabían cómo como, defender- como y que era la sabían batalla de cómo Termópilas, defenderse. ¿no? O sea, en este estrecho aquí los vamos a agarrar y... Y entonces, de plano que los españoles vamos- cuando llegaron ahí se dieron cuenta de que no era tan fácil entrar. Era complicado. Muy, muy complicado. Ellos. Y tanta dijeron, pues, gente, esa era la Nueva York, un gran- de... sí, de ajá, verdad. esa era la metrópolis. Sí, sí, Y sí. dijeron. Ni en Esa era España, Nueva York. ni, Ajá, ni no en existía. Europa había una ciudad así. Ajá. grande. Nueva York, Nueva York. Sí. Sí. Entonces allí fue donde Cortés llegó y se tuvo que ir a ver lo de Pánfilo de Narváez, Ajá. porque lo iban a apresar, peleó con Pánfilo de Narváez Ah, ok. Ah, y peleó con regresó, él. claro, y regresó ¿Y qué Cortés, le pasó a Pánfilo? pero antes, adiós, Pánfilito, Ajá. Se lo quebró. sí, Dejó de... tiene nombre como de ser- pato, ¿verdad? Ajá, ¿Cómo de qué? Pánfilo el pato, ajá. sí, exacto, algo así. Pánfilo cesó de ser. Ajá. Ya no, Se lo ya no llevó hizo la- pero ni cuac. Ajá. Ya no hizo ni cuac. cuac. Ni cuac. Ya no. Sí, pues, o sea, que aquellos están llegando por ahí a Tenochtitlan. Llega Pánfilo Narváez y dicen, va, espérense, pues tengo Cuac, que atender a este cuac. man, va. Cuac, cuac. Y luego ya, entonces ya continúan Ajá. con lo que iban. Ok, Sí, vamos se regresa, a... se regresa. Ajá. Pregunta, ¿vamos a dejar el meeting en Tenochtitlan, Sí, sí. entre Álvaro y el mero emperador? Alvarado. ¿Quién es Álvaro? Álvaro, ¿va? ¿Arzú? Tal vez vaya estaba ¿Es yo en esa igual? época. Sí, es igual, ajá. Ya estaba. Entre Alvarado y el emperador lo vamos a dejar Chabelo, era Chabelo. Lo Porque vamos a existía dejar Chabelo. para el siguiente episodio. Esa es mi pregunta. Chapelo. Chabelo, Chabelo. vamos a dejar ese encuentro real para el siguiente episodio. Esa No. es mi pregunta. Ah, No, ok. ¡Qué terminemos, bendición! Se quedó entonces Alvarado con 80 españoles. De 200 que llegaban, el resto se lo llevó Cortés Para ir a matar a Cuac, Nico. Ajá. Ajá. Y ese día era una fiesta a Huitzilopochtli. Huitzilopochtli, el dios de la guerra de los aztecas.
Entonces Huitzilopochtli. había de todos los manjares, había de todo allí. Y todos los guerreros. Sí. El perfecto día para ir a invadir un lugar Como para hostil. agarrar a Moctezuma. Que esa era la onda, ajá. Sí, sí, cabal. Y entonces, como eran invitados de Moctezuma, Ujú. eh, Ya bañados y mucho bien gusto, limpios, como claro que dijimos. sí, estamos adentro los 80 estamos adentro del palacio. Ujú. ¿Cómo vas a desaprovechar Sí, esa tomaron oportunidad? entonces Exacto, las armas. Si sí. vos venías con tu ejército, no entraba. No, ¿en qué otro momento te iban a dejar entrar y vas a estar ahí, No cabal, entraba. con la garganta de Moctezuma ahí al alcance de la mano? Pero la estrategia entonces es muy bien pensada por Alvarado. ¿no? Alvarado. Claro. Pero como te digo, eso es parte, creo yo, que esa es de la inteligencia que traía de los otros aliados. Se sabían la fecha de dónde iba a ser, cuándo iba a ser la fiesta, sabían cómo llegar, o sea, les dijeron, miren, si llegamos ahí con la espada desenvainada, literalmente, Valimos. vamos a valer, tenemos Claro. que entrar en paz y tranquilos, como que Los llegamos a engañaron. visitar y nos van a recibir como invitados. Y entonces ahí, Allí vio Alvarado que había oro. también ahí vienes que casi que el tocado de oro y casi que el Todo, oro todo, hasta en claro. las paredes. o sea, Todo. el techo, había. el inodoro, todo. El templo mayor era Y el inodoro era. oro. De realmente. oro, como el de. Supongo que Kanye West ha de tener uno de esos. Alguien, ajá. Alguien, Sí. uno de esos raperos así súper famosos tiene que O tal vez, tener. o tal vez Sí, los Kanye Hilton, West. ¿ah? Los Hilton de los. Sí, alguien tiene que tener. Estoy seguro que ha existido alguien que dice: voy a hacer un inodoro de oro. Ajá. Entonces, él, Alvarado y sus 80 se Ahí quedan se ahí le viendo pusieron, todo, cómo está la claro. onda, qué interesante, hay de toda la comida, qué buena onda, hay pulque, perfecto. Ay, quetzal frito, etcétera. todo. No, eso no. El quetzal lo Quetzal, respetaban. caldo de quetzal. Lo respetaban, no, Quetzal eso sí, frito, no. mira. No, era sagrado, ajá, claro. Qué tremendo sos vos. Sí, qué mal. Te pasaste. Mejor vamos a quedarnos aquí porque ya después. No. Ah, Y pero cuando hablan de faisagues sí se lo comen normal. no, ¿verdad? pero Pero es el quetzalito diferente. Sí, no sale en ninguna bandera. No tiene nada que ver. no sale en ninguna bandera. Entonces ¿No? tenemos que hablar. Ajá. Ok. Y el pollo peor, No ¿no? sé qué están hablando ellos dos. Bueno, ahora hay un partido No, gallo. idea. Entonces, No, pero. ¿Qué tiene que ver Ahora, estaban en la fiesta, eso? estaban en la Gracias, party. sí, ok. Party. Ajá. Y vieron que sacan a un montón de prisioneros y los empiezan a quitar la cabeza. Ay, güey, la chingada. Los ¿Prisioneros? españoles, sí, prisioneros. Prisioneros de de otras partes de México. hacen Pero su- el Y sacrificio humano, o sea. era parte del holgorio. Ajá, ese. y ahí fue donde dijeron, Entonces "Estos son Alvarado unos dijo, salvajes". ay Dios, estos cuates, sí, no, mejor, vamos, agarrémonos. Y Alvarado armó un relajo y agarraron a Moctezuma y lo agarraron de preso. de rehén. Lo apresaron, Ujú. no lo mataron de una No. vez. Y entonces se empieza a dar la llamada matanza de Tlatelolco. Y aquí lo vamos a dejar. ¡Ah! O sea Ok. que hubo más masacre Ajá. que lo que hablamos de la Torre Sangrienta. Sí, cabal, o sea, pero vemos o que similar, tal vez. vemos que Pedro de Alvarado viene de una historia De masacre. de mucha sangre, una historia de milicia y caballeros. Y Y que ahora no solo está- le hierve la sangre, sino que que Ajá. se nutre, Ajá. digamos, Y de... tienes de Él todo. desconfiaba mucho. Claro, y Estos tiene me- secuestrado- estos me quieren madrugar, los voy a madrugar antes. Ajá. Y En tal el otro vez episodio no. vamos a ver ya Alvarado en Guatemala, ¿verdad? Qué interesante va a ser ese Ujú. episodio porque vamos a hablar ya de cómo es que aquí Yo quiero ya saber qué pasa con Moctezuma nuestros secuestrado. antepasados... Ah, Ajá, quiero saber qué pasa con Moctezuma secuestrado y cuál es el desenlace de ese pedazo. Y luego la entrada de Pedro de Alvarado a Guatemala, ajá. A Guatemalán. Y todo lo que hizo acá y luego cómo... Claro. Pero Bueno. ustedes van a invitar a que escriban y que... Exacto. Si quieren saber más cosas que no están en los libros de historia de primaria, No. pues comenten si les gusta el episodio y como les dijimos al principio, comenten de qué quieren que hablemos, porque pues sí les hacemos caso y Bien. muchas de las sugerencias de episodios vienen de ustedes también. Y síganos en las redes sociales y compartan este contenido con amigos, con familia, con quien crean que les puede interesar. Con los del colegio. Ajá. Y nada, ¿qué más? Y si quieren comentar acerca de las obras de arte que estamos colocando, pues también sería muy bueno, ¿no? Nos están viendo entonces En YouTube, en Instagram, iba a decir yo, en YouTube y en Spotify. Nos pueden seguir y ver los cortitos en Instagram, en Facebook y en TikTok.
Y aparecemos también ahora en Exposiciones artísticas de la Universidad de San Hay otra, Carlos. hay otra. Y en Y en la red de cableoperadores de Guatemala. Ah, Entonces vamos a dejar hasta acá este episodio de hoy, la segunda parte, para que durante una semana ustedes se mueran de la curiosidad. Y nada, ok, buenos días. buenas tardes. Buenas noches.